Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Nuestra intención es poder ofrecerles un par de herramientas a ustedes con un enfoque práctico para que ustedes puedan mitigar o puedan gestionar seguramente las implicaciones que viene trayendo para sus empresas, para sus negocios, la existencia del COVID-19, la propagación y las medidas que han venido siendo adoptadas por parte del gobierno nacional para efectos de mitigarla. Esta presentación va a estar dividida como en 4 segmentos principales. Va a ser como un brochazo a aspectos que consideramos que son de vital importancia para ustedes, relacionados con, el primero será una aproximación a qué o cómo podemos seguir haciendo negocios en COVID-19, en lo que tiene que ver con la firma y con la aceleración y la documentación de los contratos. En segundo lugar, queremos hacer un análisis sobre la manera como se tienen que o cómo se deberían gestionar los contratos en esta época. En tercer lugar, queremos hacer una aproximación a la manera como vienen impactando las consecuencias del COVID-19 en el mercado transaccional de M&A. Y finalmente, por considerar lo que es de suma importancia, queremos también revisar el tema del decreto 569, 570, 579, perdón, recientemente expedido por el gobierno nacional en relación con el contrato de arrendamiento, porque sabemos que muchísimos empresarios, inclusive los dueños de las empresas, también viven en arriendo, y nos parece importante poder acá verificar unos mitos y desvirtuar otros y ver pues cómo efectivamente si esta medida es tan efectiva y alivia tanto como finalmente se está anunciando por todos los medios de comunicación. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de el primer punto, que es alternativas para la suscripción de contratos durante la crisis del COVID-19. Lo primero es decirles a ustedes, empresarios y personas, tengan en la cabeza que por mandato legal desde 1970 el principio rector para acelerar los negocios es el de la consensualidad. Entre comerciantes prima la consensualidad. ¿Qué significa eso? Que para efectos de que yo pueda vincularme, pueda asumir obligaciones, es suficiente con que yo pueda manifestar, expresar mi voluntad de manera verbal. Esa es la regla general. Evidentemente estamos abocados a excepciones, cuando algunas solemnidades, cuando tenemos que disponer de bienes inmuebles, en otros seguros, en otros contratos también se exigirá que estén debidamente documentados, pero por regla general tenemos consensualidad. Si eso no es suficiente y si no podemos desenvolver esa normita de antaño, tenemos que recordar también que desde la ley 527 del 99 se plantearon otros mecanismos que van de la mano precisamente con los retos que impone la época digital. ¿Y a qué me estoy refiriendo yo acá en concreto? Carlos Mario, si quieres avanzar, por favor. Estoy aquí hablando en concreto de la firma electrónica. ¿Qué significa esto? Ustedes como empresarios están en la facultad, o mejor, en la capacidad de, si ya tomaron la decisión de que quieren documentar sus contratos, que les gusta en todo caso ver que esos documentos estén firmados y ya en tiempos de COVID, por restricciones de movilidad, por las razones que sean, ya es imposible hacerlo de manera presencial, hacer el intercambio de contratos, darnos la mano, pues sencillamente acudamos a las alternativas. ¿Y aquí estoy hablando? Firma electrónica. Entonces, en la firma electrónica, recordemos que de manera general son todos aquellos métodos, códigos, claves criptográficas, datos biométricos, como por ejemplo, inclusive hasta la misma voz, que son incluidos en un mensaje de datos y que permiten relacionar a ese mensaje de datos a la persona cuyos datos se están incluyendo en él. Entonces, de manera general, tenemos la firma electrónica y dentro de la firma electrónica tenemos distintos tipos o distintas especies. Entonces, ahora vamos a hablar de la firma digital, pero que es seguramente un recurso que ya es muy socorrido por ustedes,
pero por ejemplo me parecería importante que ustedes tengan presente que en Colombia es perfectamente posible que firmas escaneadas tengan idéntico valor que una firma manuscrita. ¿Cuál es el fundamento legal de esto para que nos dejemos meter los dedos en la boca? Recordemos que las firmas escaneadas son representaciones manuscritas y como tales son datos biométricos, así como la voz, así como la huella, así como el iris. Y a partir de eso, si yo incluyo a un mensaje de datos o conformo un mensaje de datos con un documento que es escaneado, que tiene mi firma manuscrita, en ese sentido será posible exigir que se le reconozca validez y plenos efectos a ese documento. Entonces, ahí es bien importante también reconocer y que ustedes sepan que esto no es nuevo. De hecho, hay pronunciamientos de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado en esa misma línea, e inclusive el uso de la firma escaneada viene siendo reconocido como una práctica comercial desde hace un buen tiempo. Tenemos entidades como la Unidad de Víctimas, que ya la reconoce como tal. Tenemos la entidad que maneja los contratos, Colombia, compra eficiente. Inclusive para la Secretaría Distrital de Hacienda, la firma del secretario puede ser una firma escaneada o mecánica. Entonces, importante que ustedes tengan en la cabeza que ese tipo de alternativas, de mecanismos que nos permiten acompasarnos a y responder a las necesidades hoy de restricciones de movilidad, etc., están a su disposición y que no puede ser o no debe ser mejor una restricción o una excusa para no terminar de cerrar negocios o de comentar contratos, el que no se puede acudir a la típica, tradicional y convencional firma manuscrita. Entonces yo creo que el primer mensaje es que ustedes tengan en la cabeza, esta herramienta existe, pueden echar mano de ella y se le ha reconocido plena validez desde el punto de vista legal y desde el punto de vista jurisprudencial. Otra posibilidad que existe, que es de menos usanza, pero a la que también se le ha sido reconocido validez, por ejemplo, son a las fotografías. Las fotografías de documentos son pruebas documentales que dan fe de la existencia de un hecho y como tales, inclusive la misma en las licitaciones, en los concursos públicos se ha reconocido que efectivamente esos documentos tienen que tener pleno efecto y valor. ¿Qué pasa? Les estaba diciendo acá, estamos hablando de las firmas electrónicas. Dentro de las firmas electrónicas, como ya lo dije, hay distintos subespecies, dentro de las cuales están, por ejemplo, las que están conformadas por datos biométricos, que sería, por ejemplo, la firma escaneada, pero también tenemos dentro de las firmas electrónicas las firmas digitales. Y dentro de las firmas digitales, que yo creo que son con las que ustedes más están familiarizados, pues básicamente esas son valores numéricos que se incluyen o que se incorporan a un mensaje de texto y que permiten precisamente a partir de ese valor numérico que se incluye a ese mensaje de texto, es generado por una clave privada que tiene el generador. Y a partir de eso, existe también intermedia una firma certificadora, por ejemplo, como Certicámara, que van a decir que efectivamente el resultado de ese valor numérico generado por esa clave privada es precisamente gestión de la persona que es dueña de esa clave. Entonces también está en boga y vale la pena volver a rescatar y hacer más, con mayor énfasis el tema de los negocios a través de la firma digital y que pues en realidad es un sistema que está muy avanzado ya existen entidades de certificación muy serias que permiten poder avanzar con esto. ¿Qué es importante? En lo que tiene que ver con las firmas electrónicas, se exige de manera general que tiene que cumplir con dos atributos que son importantes. Uno tiene que ver con la confiabilidad y el otro que sean unos medios apropiados. ¿Qué significa que sea confiable? Es decir, que se pueda demostrar en algún momento dado que son documentos que fueron creados por la persona que dice que es quien las creó, o sea, un tema de autenticidad y con un tema de integridad, es decir, que más adelante se pueda también acreditar que ese documento no fue alterado. Entonces, con independencia de que algunos medios o algunas firmas electrónicas nos representen o nos reporten más beneficios del punto de vista de seguridad, la brecha está abierta, la puerta está abierta y ya en cada caso determinado tendrá uno que entrar a establecer efectivamente cuál es el mecanismo más apropiado
para que se entienda que un documento está firmado y puede hacer pues que tenga efectos jurídicos y pues que sirva para hacer negocios. Dentro de las firmas digitales se exigen un par de, no sé, Carlos Mario, si podemos avanzar en el siguiente. No, no, perdón, el anterior. Qué pena. Entonces, ¿qué requisitos se exigen para que efectivamente las firmas digitales tengan valor? Que se puede acreditar que es la única persona la que la está usando, que pueda verificarse efectivamente que hay un control exclusivo de la persona que la usa, que sea susceptible de ser verificada. Básicamente son los tres requisitos a grosso modo que establece la ley para que una firma pueda ser utilizada como tal, como una firma digital en un documento para que tenga efectos. Yo creo que con eso podemos cerrar este primer subcapítulo y es invitación, nuevamente, no están cerrados los caminos, tenemos que seguir adaptándonos a esta nueva realidad que seguramente nos va a acompañar por muchísimo tiempo, pero sí hay vehículos, sí hay mecanismos. Recordemos que prevalece la voluntad de las partes, que prevalece la consensualidad, y si eso no es suficiente, la buena fe y la confianza no es suficiente, pues entonces si queremos documentar nuestros contratos, podemos hacerlos, podemos firmarlos y podemos avanzar para no quedarnos maniatados en épocas porque tenemos que seguir con toda normalidad o en la medida de lo posible buscando que nuestras empresas pues no se queden quietas y tengan la mayor funcionalidad posible. Si quieres, Carlos Mario, este segundo punto creo que es como la médula de esta exposición, tiene que ver es qué tenemos que hacer para gestionar nuestros contratos. Es evidente que una situación como la que estamos atravesando puede traer o está trayendo serias implicaciones en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de los negocios jurídicos celebrados. Y estas implicaciones o estas afectaciones pueden ser seguramente temporales, en algunos casos van a ser definitivas, en otros casos van a ser parciales, en otros van a ser completos, totales, pero aquí lo importante es que al interior de nuestras empresas estamos llamados a hacer la gestión de nuestros contratos y como primer medida, y es un consejo de carácter práctico, y si no lo han hecho, seguro ya lo vienen haciendo, pero que tienen que hacerlo de manera inmediata, si no lo han hecho, es tenemos que iniciar un proceso de análisis de nuestros contratos. Tenemos que hacer un análisis pormenorizado, exhaustivo, profundo, contrato por contrato, cláusula por cláusula, que nos permita establecer a qué riesgos estoy expuesto, cuáles son las implicaciones de, por ejemplo, de todo lo que está ocurriendo per se, la declaratoria de emergencia, más todas las medidas que viene adoptando el gobierno nacional y el gobierno local para el efecto, y que podamos nosotros, de alguna manera, a partir de eso, saber qué decisiones tenemos que adoptar. Entonces, primer gran recomendación en la gestión de sus contratos, un análisis, armarse una matriz de riesgos, tomar cada contrato y saber dónde estamos parados y cuáles son las medidas de mitigación, cuantificar cuáles son esos riesgos y cuáles son los planes de contingencia que podríamos plantear con tal de que esto no termine de afectarnos más de lo que ya nos está afectando. Dentro de esa gestión contractual va a ser fundamental, Carlos Mayo, si quieres adelantar la presentación, que nosotros podamos identificar aquellos hechos objetivos y aquellas consecuencias atribuidas a la luz de los contratos que pueden afectar la ejecución de los mismos. ¿A qué me estoy refiriendo yo? En este momento estamos abocados a una realidad que es la existencia de la pandemia. También es una realidad todos los esfuerzos ingentes que viene adelantando la administración nacional, los gobiernos locales, para paliar un poco las consecuencias de esa situación. Entonces, que esa situación, más todas las medidas de mitigación que se han venido adoptando, vienen afectando la ejecución de los contratos, es una realidad. Y entonces, desde el punto de vista de gestión de contratos y identificación de riesgos, tenemos que saber que en este momento existen circunstancias que podrían, oigan bien, podrían dar lugar a la aplicación de una figura como la de la fuerza mayor. En ese escenario es importante que tengan en cuenta que la fuerza mayor, como remedio judicial, establece que para que su aplicación sea efectiva, tienen que darse unos requisitos de orden objetivo y unos de orden subjetivo.
cuando hablamos de orden subjetivo, perdón, objetivo, ¿de qué estamos hablando? Que sea un hecho externo, es decir, es un hecho que no va a depender de la voluntad de las partes. En el caso que estamos hablando, es evidente que la pandemia es un hecho completamente ajeno, exógeno a la voluntad de las partes de una relación contractual, y también las medidas que ha venido adelantando, o mejor, adoptando el gobierno nacional, tienen la misma suerte, son un hecho externo. Ahora, que sea un hecho imprevisible, es fundamental que ustedes entiendan que la imprevisibilidad se profesa del momento en el que se está celebrando el negocio. Yo creo que hace 2 meses, 3 meses, era imposible para las partes prever lo que se venía. Y con seguridad, si estamos hablando desde el punto de vista objetivo, es clarísimo que la existencia de la pandemia y de las consecuencias de las medidas de mitigación del mismo configuran lo que es un hecho externo. Hasta ahí yo creo que no existe ninguna discusión. Ya tenemos que entonces entrar a ahondar en este análisis, en esta gestión contractual, en esta revisión de nuestros negocios jurídicos, algunas particularidades. Por ejemplo, cuando yo les digo que tenemos que hacer un análisis exhaustivo de nuestros contratos, es porque en realidad en muchos casos las partes precaven consecuencias o mejor circunstancias como las que estamos ocurriendo, no seguramente con esa especificidad de que hablemos de una pandemia, pero sí a grosso modo es perfectamente posible que las partes se hayan adelantado y hayan dicho, venga, si llega a presentarse una situación de fuerza mayor, en esa circunstancia eso no lo libera a usted responsabilidad, esa la asume usted, puede que ya hayan administrado y hayan distribuido los riesgos inclusive en la misma etapa de negociación del contrato. Y eso es precisamente lo que tenemos que entrar a revisar cuando hagamos esta gestión contractual. Inclusive hay casos en los que las partes pactan, por ejemplo, que renuncian a que en la situación de una fuerza mayor no se vayan a generar intereses. Es perfectamente posible en el ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad. En ese escenario tendremos que revisar entonces si esto fue concebido de esa manera o no. Si quieres pasar la presentación, tendremos que entrar a revisar entonces si se trata, qué tipo de negocio estamos hablando. Es distinto, por ejemplo, el nivel de responsabilidad que se predica en una obligación que es de medio, que es una obligación de resultado. Recordemos que en las obligaciones de medio las partes se liberan simplemente demostrando que actuaron con la debida diligencia. En las obligaciones de resultado solamente es posible liberarse de responsabilidad cuando he alcanzado o he cumplido la prestación que objetivamente asumí. Tendremos que ver qué tipo de negocio es desde el punto de vista de la prestación en el tiempo. Entonces, yo creo que será muy difícil hablar de una fuerza mayor en un contrato en el que sencillamente estaba ya ejecutado porque se trata de un contrato de ejecución instantánea a aquellos contratos en los que se establece que el cumplimiento de las prestaciones se va a hacer de manera periódica o de manera diferida en el tiempo. Entonces, todo ese tipo de tips o de todo ese tipo de circunstancias son las que nos mandan, nos marcan el derrotero en la evaluación de nuestros contratos para efectos de establecer frente a qué riesgos estamos expuestos. Dentro de los elementos particulares para que se pueda configurar una fuerza mayor, es fundamental que se registre el tema de la irresistibilidad. Yo creo que ese es el elemento esencial para que pueda hablarse de fuerza mayor, y es porque precisamente tiene que esa fuerza externa, es decir, ajena a la voluntad de las partes, pero que además de eso, que es imprevista, también tiene que ser irresistible, es decir, que las partes no puedan razonablemente, adoptando todas las medidas que estén en su poder, de alguna manera ausentarse o esquivar ese resultado dañoso. Entonces, sí, efectivamente, yo, por más medidas que haya adoptado, no logro evitar ese daño perjudicial, es precisamente eso lo que yo tengo que entrar a demostrarle a un juez si yo quiero alegar en un momento dado que se está generando una fuerza mayor. La fuerza mayor como tal, y ya para cerrar ese capítulo, ¿qué es lo que me permite? ¿Cuál es la consecuencia si yo finalmente de mi gestión contractual, de mi revisión de contratos, llego a la conclusión que podría yo llegar a alegar que hay una fuerza mayor? ¿Qué es importante ahí? Lo que va a dar lugar es seguramente como se trata de algo extraordinario, una imposibilidad de cumplir un contrato, ya dependiendo de que se trate de algo que sea temporal o definitivo o total o parcial. Ahí ya tendremos que establecer qué es lo que yo quiero,
lograr si es definitivamente que se acabe la relación contractual o si definitivamente que se generen unas condiciones mejor para o suspenderlo o en su efecto para pedir, por ejemplo, que se renegocien las condiciones. Pero esta figura está concebida principalmente para un tema de verificar eso. Como es una imposibilidad, o lo termino o lo suspendo. Acá no estamos hablando de una excesiva onerosidad que es propia de la figura que ya vamos a entrar a revisar. La teoría de la imprevisión también es una figura que está establecida en nuestra legislación y parte precisamente del supuesto de que hay un hecho imprevisto, es una circunstancia imprevista al momento de la celebración del negocio que en ejecución del negocio da lugar a la alteración de las condiciones que lleva a una onerosidad extrema, gravísima, que hace prácticamente imposible generar, o mejor, proseguir con la ejecución del contrato y que nos llevaría precisamente es a una ecuación, al rompimiento de la ecuación contractual, económica del contrato, que nos llevaría necesariamente a la necesidad de pedir su revisión ante un juez. Entonces, a diferencia de la figura anterior, acá la intención, cuando yo lo que quiera decir, mire, hay una causa extraña, porque en ambos casos se trata de una causa extraña e imprevista, acá la intención y la posibilidad que se abre en el ordenamiento jurídico a partir de esta figura con el ordenamiento es que yo le pida a un juez que recomponga, reformule, replantee las condiciones económicas del contrato que permitan volver a esa ecuación que se perdió como consecuencia de esa causa extraña. Entonces, ahí dependerá por dónde me voy, si es una causa, si siendo las dos una causa extraña, a dónde me voy, si me voy por la figura de la fuerza mayor o el caso fortuito, dependerá en cada caso, dependerá de lo que yo quiera y dependerá de lo que yo esté en capacidad de demostrar, si simplemente esa causa extraña me está haciendo imposible celebrar el negocio, o mejor, ejecutar el negocio, estaré ante una figura de la fuerza mayor, o si sencillamente esta causa extraña lo que está haciendo es hacerme extremadamente oneroso al cumplimiento de mi negocio, en ese caso estaré más frente a una teoría de la imprevisión. Otra recomendación ya, entonces, pasando el tema de qué tengo que yo hacer, que es una revisión de mis contratos exhaustiva, profunda, pormenorizada. Otra recomendación en la gestión de sus contratos es que le demos aplicación al deber de información. El deber de información es una expresión de el principio de la buena fe establecido tanto en la Constitución como el Código Civil, como el Código de Comercio, que nos establecen que los negocios tienen que ser negociados, celebrados y ejecutados de buena fe. Y, en consecuencia, nosotros, ante una circunstancia como esta, tenemos que empezar a partir del análisis que podamos hacer en esa primera etapa en que estamos, cómo estamos parados desde el punto de vista de nuestros contratos, cuáles son nuestras contingencias, cuánto valen, cuál es el verdadero riesgo de que yo no pueda cumplir. Eso tengo que yo documentarlo y comunicarlo. No es que si la quiero hacer, no, debo hacer. Entre otras cosas porque, por ejemplo, si lo que yo quiero hacer es alegar una fuerza mayor, es decir, la existencia de una causa extraña o a un tema de revisión del contrato, tengo que levantar la mano desde ya, tengo que irle contando a mi contraparte, oiga, tengo este problema, va a ser imposible que yo le cumpla, o que le cumpla completamente, o que le cumpla a tiempo. Entonces, eso estoy yo conminado a informárselo a mis contrapartes, de hacerlo de manera clara, exacta, completa, oportuna, de manera que ellos ya con ese conocimiento y a partir de las recomendaciones, o mejor, de los planes o de los planes de contingencia que yo tenga y de las alternativas que les plantea a ellos para superar esa crisis, pues podamos tomar decisiones y saber en qué va de alguna manera a terminar todo esto. Entonces, lo segundo, perdón, es deber de información. Tenemos que estar en permanente contacto. Eso es una clave para la gestión legal de sus contratos. De otra manera, eso se puede entender como una violación al principio de la buena fe y nos puede traer graves consecuencias más adelante desde el punto de vista de la responsabilidad. Si quieres, pasemos a la siguiente. Este tercer punto relacionado que les planteo yo que íbamos a revisar en esta pequeña charla tiene que ver con las implicaciones del COVID-19 en el mercado transaccional. Un poco de contexto. En este momento ya se está hablando que el COVID-19 ha reducido en un 30% el mercado transaccional en la región. 30%. Estamos hablando que, si bien que hay algunas operaciones que venían, por ejemplo, ya en ciernes a nivel mundial, como la que se estaba adelantando en Gran Bretaña,
entre dos empresas de cine. Básicamente estoy hablando de Cineworld y que iba a adquirir a su competidor en Canadá, que es Cineplex, que esto fue anunciado en el 2019, en diciembre de 2019. En febrero de este año ya estaba súper cocinado, estaba aprobado por las asambleas de accionistas, por todos los órganos competentes de las sociedades, y en este momento están en stand-by ante el colapso que puede generar precisamente el COVID en la industria cinematográfica y en la industria, pues obviamente, del cine. Entonces, el efecto ha sido tan grande que hoy sigue siendo tan grande y no sabemos a dónde va a parar, que por eso nos pareció importante hacer una aproximación a las implicaciones que tienen para los negocios de M&A precisamente la ocurrencia o la propagación del COVID. Simplemente para voltearnos en la cabeza, a raíz de esto, los expertos en este tema, desde el punto de vista financiero, vienen diciendo, mire, es un momento, es un mercado de compradores. En este momento quien va a imponer o quien podría imponer las condiciones son los compradores. Ya no estamos hablando de un mercado de vendedores a largo plazo, sino que son los compradores los que podrán, por ejemplo, cuando estén haciendo negocios de este tipo, decir, ¿sabe qué? Ya de golpe esto me está afectando tanto que lo que no quiero es yo hacer una compra directa, sino que lo que me interesa a mí es, por ejemplo, hablar de un mecanismo de una alianza estratégica, un contrato de colaboración. Esto me está afectando tanto que no estoy en capacidad de ofrecerle un valor fijo, sino que evidentemente vámonos aquí a riesgo con esto y sencillamente, por ejemplo, el componente de una parte del precio de la transacción, fijémoslo en razón a los resultados que tenga la empresa en el desempeño en los próximos meses. De alguna manera, cuando hagamos el análisis del impacto que tiene el COVID en las transacciones de M&A, es importante diferenciar en qué etapa estamos, porque no es lo mismo estar hablando de un proceso de M&A que ya ha terminado completamente, que ya es por cierre, a un proceso que apenas está en ciernes. Y por eso nos parece importante entrar a diferenciar un poco las consecuencias o las implicaciones que tiene esto en cada una de las etapas del proceso. Entonces, en lo que tiene que ver con en la etapa, por ejemplo, si nosotros estamos ubicados en la etapa de negociación, en la etapa de negociación, va a ser muy importante que nosotros podamos, primero, verificar cuál es el estadio en el que estamos desde el punto de vista de vinculación entre las partes. Es posible que nosotros, estando en negociación, sencillamente hayamos firmado un memorando de entendimiento, una hoja de términos, un MOU, una carta de intención, etc. documentos, cuya vinculación, cuyos efectos vinculantes tendrán que medirse en cada caso determinado, pero que si nos interesa acá es saber dónde estoy parado, porque golpe sí, sencillamente lo que he firmado son documentos de confidencialidad, y yo veo que esto me va a afectar a tal punto que es absolutamente inviable proseguir en la negociación. Yo puedo levantar la mano y de una manera evidentemente elegante, legal, buscar cómo puedo yo salirme de ese negocio. Pero si ya definitivamente luego de comprobar eso y veo, mire, sí, vale la pena proseguir el negocio, y efectivamente existen vínculos, ya en efecto estoy obligado a seguir en este camino, en este trasegar, pues tenemos que hacer un énfasis especial en la debida diligencia. Cuando hablo de la debida diligencia, pues evidentemente sabemos que nosotros o las personas que actúan como compradoras en una operación como estas están llamadas a enterarse, a empaparse completamente de cómo funciona una empresa, cuál es la condición de los activos, cómo está operando la sociedad o el mercado, o mejor, el objetivo de la operación. Y en este caso, en tiempos de COVID, va a ser especial, bueno, va a ser muy especial que nosotros verifiquemos cuál es el alcance desde el punto de vista técnico, financiero y legal del COVID. Entonces, tendremos que revisar o tendrá que hacerse mucho más profunda la verificación desde el punto de vista de las contingencias laborales, o por ejemplo, tendremos que revisar cuáles son los efectos del COVID, por ejemplo, en contratos. Si yo adquiero una empresa a partir de que tiene un contrato de distribución, de golpe tendré que ver efectivamente cuál sería el efecto que tiene para la operación el hecho que ese contrato pueda ser objeto de suspensión, o pueda ser objeto de terminación. Algo muy importante, tendré que entender cuál es el efecto real o medir el impacto legal que va a tener. Por ejemplo, van a seguir teniendo todas las medidas de mitigación que puedan seguir siendo adoptadas en el marco de la emergencia para la empresa. Entonces, yo creo que acá un capítulo especial va a ser hacer mayor énfasis, profundizar
el tema de la debida diligencia para efectos de saber dónde estamos parados y cuáles son las contingencias, mitigarlas, cuantificarlas y asignarlas. En lo que tiene, Carlos, me devuelve un segundo, por favor, la anterior. ¿Me puedes devolver la anterior, por favor? En la debida, es un punto de debida diligencia. Cuando estoy todavía en la etapa de negociación, entonces tendré que hacer énfasis en distintas cláusulas. Entonces, por ejemplo, en las cláusulas MCA, que son las cláusulas de Material Adverse Change, que básicamente son cláusulas que se incluyen normalmente en este tipo de transacciones y que lo que hace es establecer que ante una situación de alteración posterior a la firma del acuerdo, pero antes del cierre, si se presentan y estas situaciones lo que hacen es alterar, por ejemplo, las condiciones del negocio o del activo, sea posible para el comprador salirse de la operación, tendremos que entonces revisar, hacer especial énfasis en la negociación y el alcance de esas. Es posible, por ejemplo, que en un caso como estos, ahora los vendedores quieran excluir como MCA una situación de la pandemia. Entonces tendremos que revisar cómo se pueden estructurar estas cláusulas. Las cláusulas de indemnidades, las cláusulas de declaraciones y garantías son fundamentales. Las cláusulas de limitación de responsabilidad, inclusive las mismas consideraciones, cuando incluimos dentro de los contratos, va a ser muy importante que señalemos una capita de antecedentes y consideraciones que tienen que ver con el móvil, con el propósito que se busca cuando estoy celebrando un negocio, para que quede claro que en su momento las personas eran conscientes del contexto en el que estaban firmando el contrato y que más adelante no vayan a poder invocar una fuerza, por ejemplo, mayor o un error. Que espera un segundo, por favor. Un segundo. Me disculpo con ustedes, pero esto es una consecuencia del trabajo en casa, que suena el teléfono en la casa. Entonces estaba diciéndoles de la importancia de incluir dentro de los contratos una capite de consideraciones. Si ya superada la etapa de negociación y estoy ya en una etapa posterior allá a la firma del contrato y estoy, en ese caso yo tendré tendré que entrar a revisar efectivamente, por ejemplo, si hay condiciones suspensivas a las que estaba supeditado el cierre, es decir, ya firmé el contrato, ahora viene es el cierre, hay unas condiciones suspensivas y tendré que entrar a determinar si efectivamente, por ejemplo, la existencia de esta pandemia puede tener algún efecto a la luz del contrato, porque aunque ya esté firmado, todavía no está cerrado, es decir, todavía no está perfeccionado. Tendré que entrar a revisar en concreto esa posibilidad. Y ya en aquellos contratos que ya están firmados, pero en las que, por ejemplo, pueden quedar obligaciones por post cierre, también es importante entrar a establecer cuáles son como las consecuencias que podría tener. Es decir, el mensaje ahí es, en una operación de M&A tengo que saber, en primer lugar, dónde estoy parado, qué tengo, si ya está firmado, qué tengo firmado, qué está pendiente por ejecutar, y a partir de eso tomar decisiones, pero yo creo que siempre bajo la óptica de la prevalencia del negocio en la medida de lo posible. Es un poco como del tema de M&A. No sé si quieran que pasemos al siguiente punto, ya para ir cerrando. La siguiente, por favor. Este tema me pareció fundamental poderlo compartir con ustedes porque sabemos que en este momento estamos bombardeados de noticias sobre los privilegios, sobre los beneficios que se le están atribuyendo al decreto legislativo expedido hace 2 días por el Gobierno Nacional y que había sido anunciado varios días antes por el Ministerio de Vivienda en relación con el contrato de arrendamiento. Entonces, simplemente a grosso modo, es importante que ustedes tengan en cuenta qué permite o qué legitima este decreto legislativo en punto a los contratos de arrendamiento. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es un contrato, es un decreto que aplica para los arrendatarios que sean comerciantes y para las personas naturales. Y entonces aplican para aquellos contratos celebrados en vigencia de la ley 820 y aplican para aquellos contratos que sean celebrados a la luz del régimen del artículo 518 del Código de Comercio. Y simplemente a manera de reflexión para que usted lo tenga en la cabeza, ¿qué se le escapó seguramente al gobierno sin ninguna intención? Aquellos contratos de arrendamiento que son suscritos por personas que no tienen la calidad de comerciantes, por ejemplo, entidades sin ánimo de lucro, pero en especial aquellas entidades sin ánimo de lucro que para cuya existencia no requieren estar inscritas previamente ante el Ministerio del Interior, que son muchísimas. De hecho, acá en Bogotá, muchísimas entidades sin ánimo de lucro
lo que hacen para constituirse es llevar a cabo su proceso normal ante la Cámara de Comercio y luego simplemente para efectos de supervisión acuden ante la entidad municipal distrital correspondiente, pero en esas, por ejemplo, entidades sin ánimo de lucro no estarían en principio privilegiadas por el régimen establecido en este decreto. ¿Quiénes no están tampoco cobijados? Por ejemplo, el odontólogo, el médico, el abogado, las personas que ejercen profesiones liberales que por mandato del Código de Comercio no se consideran como actividades comerciales. En ese escenario se abre claramente la discusión que esas personas quedaron por fuera del régimen de beneficios de este decreto reglamentario, pues para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué permite entonces? Uno, efectivamente no se pueden hacer desalojos hasta el 30 de junio de inmuebles. Dos, no se pueden hacer reajustes durante este periodo, es decir, desde la vigencia entra en vigencia el decreto, entró en vigencia hasta el 30 de junio, pero acá tengamos en cuenta algo y es, de verdad, no podemos hacernos la idea que es que no se van a hacer reajustes, es decir, que estos 2 meses entonces van a ser más baratos y después esto va a tener efectos hacia el futuro. No, lo que está diciendo el decreto es que están aplazando, están haciendo un diferimiento precisamente de ese reajuste al que tendría derecho desde el punto de vista legal o convencional el arrendador en el canon de arrendamiento, pero el día en que, o sea, el 1 de julio, como está concebido el decreto, lo que va a pasar es que los reajustes que estaban pendientes se van a hacer efectivos y no con efectos solamente hacia el futuro, no, también van a tener efectos hacia el pasado, es decir, a partir del momento en que si no hubiese existido esta situación especial, hubiesen hecho exigibles. Otro tema que es bien importante tiene que ver con el decreto establece, mire, en lo que tiene que ver con la forma de pago de los cánones que se causen en vigencia del decreto y hasta el 30 de junio, tiene que mediar un acuerdo. Y está clarísimo que la consecuencia de que no medie un acuerdo respecto a la forma de pago entre arrendador y arrendatario va a ser el pago de unos intereses de moratorios al interés bancario corriente del 50%. Sin embargo, el decreto no se ocupó de establecer qué ocurre si efectivamente no hay un acuerdo, entonces ya sabemos, se genera este interés, pero no establece nada en punto a cuándo, en qué momento se va a ser exigible el canon de arrendamiento que se causó mientras estaba la vigencia del decreto y la fecha en la que se reactiva nuevamente el contrato. Entonces ahí tenemos un bache importante porque sencillamente lo que están diciendo es no se cobra un interés moratorio durante esos 2 meses, se cobra un interés bancario corriente, pero ¿en qué momento se va a hacer entonces exigible el pago completamente? ¿En qué momento yo podré ir a decirle a un juez, venga, exíjale, señor, a mi arrendatario y págueme esos cánones de arrendamiento? Ese tema no quedó completamente claro. Por lo demás, las otras medidas que tienen que ver con que los contratos que se venzan en ese momento se pueden prorrogar, pues eso no tiene ninguna discusión. Los contratos que se tendrían que haber iniciado en el momento en que está vigente el negocio también, el decreto, también se van a aplazar. Eso también no tiene ningún inconveniente. Yo creo que los puntos más importantes ahí para que lo tengamos en cuenta fue el que yo les planteé ya, relacionado con que no aplica para algunos contratos de arrendamiento que en principio en nuestro criterio deberían y en justicia aplicar, y en segundo lugar que no es clara cuál es la consecuencia de que no habiendo un acuerdo por el canon de arrendamiento que se debe cancelar y que se causó durante la vigencia del decreto, pues no se pague después de que se pueda hacer exigible. Entonces, un poco esa es como la aproximación que nosotros tenemos respecto del contrato de arrendamiento. Hasta ahí eso es como mi intervención, les agradezco muchísimo que nos estén acompañando, cualquier inquietud que tengan, pues pueden por favor formularla en el chat. Les invito, estos temas que estoy planteando van a ser profundizados en una próxima charla que está planeada para la próxima semana en relación con en especial la fuerza mayor, el caso fortuito, pues para que lo tengan y ojalá nos puedan acompañar próximamente. Muchas gracias.